Vamos a retomar el tema de la clase de sistemas de información de la gestión sanitaria. Este módulo vamos a ver las bases conceptuales que ya como los demás módulos anteriores vimos son de principal o es lo básico que debemos de conocer para poder desarrollar de manera correcta un sistema de información en la gestión sanitaria. Vamos a ver el tema de orientación del sistema de información en un hospital. Como recordaremos, en el comité está presente un coordinador y representantes del personal asistencial, del personal administrativo financiero y del personal del área de información del hospital. Que esto es lo que englobaría esta primera parte en cuanto a la idea que ya habíamos manejado previamente. Al anterior del comité directivo del sistema de información, el coordinador, además de manejar los aspectos conceptuales y operativos que implica el desarrollo de un sistema de información, debe jugar un papel de liderazgo y actuar como gerente de proyecto, lo cual implica contar con las capacidades y las habilidades respectivas. Es lo que aquí comentábamos hace unas clases que como administradores debemos de conocer todo lo que pasa y todo lo que se ve, ¿verdad? En cuanto a la gestión hospitalaria. Entonces, aunque no vayamos a hacer todo realmente nosotros, sí es importante que lo conozcamos para este tipo de casos en los cuales tenemos que saber dirigir y saber manejar, ¿verdad? Las debidas situaciones que se lleguen a presentar en cuanto al sistema de información de un hospital. Vemos que las fases del montaje del sistema de información consta de varios puntos. El primero es el estudio situacional actual. Después, la racionalización del proceso. Después sigue el rediseño organizacional de los procesos, el soporte logístico, la instalación del equipo del software, la capacitación y el mejoramiento constante. Cada uno de estos puntos que estamos viendo y que hemos estado viendo nos van a servir para llegar a toda esta parte de cómo se va a armar o cómo se va a irle dando forma a la parte del sistema de información. Es importante si algo no lo conocemos o no sabemos cómo se efectúa, retomar los temas vistos. Am, También esto nos va a servir para la práctica diaria. Si algo no lo conocemos o de ello desconocemos, ¿verdad? Igual también es importante retomar el tema o volverlo a revisar para poder estar en cierta concordancia con lo que se está haciendo y no caer en una irregularidad o que algo que debería de ir no lo tomamos en cuenta o algo que se debería de haber hecho no se hizo. Entonces es importante volver a tomar los temas o cualquier información que no se conozca para, vaya, hablando en la práctica, para poder desarrollar toda esta cuestión del sistema de información de un hospital. Vamos a ver el estudio de la situación actual. Dar a conocer a los funcionarios del hospital las características del proyecto para el desarrollo del sistema de información y prepararlos para su participación en el montaje y puesta en marcha. Levantar y preparar la información necesaria para poder rediseñar los procesos de cada unidad funcional de acuerdo a las características del sistema de información. Consolidar el conocimiento de la organización, de sus procesos y de sus procedimientos. Aquí lo que queremos conocer, o bueno, dar a conocer, principalmente va a ser a cada uno de los funcionarios
cuáles son las características con las cuales cuenta nuestro proyecto de desarrollo del sistema de información. Esto ya se supone que se debió haber planeado y haber gestionado, como lo comentamos en pasos anteriores. El segundo va a ser, como ya lo comentábamos, levantar y preparar la información. Aquí sería que en base a nuestra información, darle un rediseño a cada uno de los procesos o a cada una de las situaciones que se tengan que ver en cuanto al sistema de información. Y el último sería en que se consolide o que se haga más fuerte, más firme, ¿verdad? Toda la información que ya tenemos. Básicamente aquí sería, o aquí estaremos hablando de reforzar la información que ya tenemos estructurada. Igual, dentro del estudio de la situación actual, vamos a ver que vamos a hablar sobre la recopilación de los datos. Esta debe ser completa, esto es, ningún hecho significante debe omitirse. Identificar la fuente de donde se obtuvo la información. Aquí debemos de tener preciso y claro cuál fue el medio o cuál fue la fuente por la cual se extrajo cierta información. Recordemos, como ya lo comentamos hace unas clases, que nuestra información debe de ser siempre veraz y oportuna. Entonces, aquí tenemos que cuidar que nuestra información verificar que nuestra fuente sea una fuente confiable. El tercero, perdón, va a ser enfocarse hacia la información esencial. Aquí básicamente va a ser de todo el contexto y de toda la información que tenemos presente, va a ser únicamente y exclusivamente enfocarse en lo más importante, o sea, en lo esencial que tenga esta información. El que sigue va a ser explicar para qué la información se va a necesitar. Aquí es importante tener definido en qué vamos a ocupar o en qué vamos a requerir esta información. Y el último sería identificar todos los procedimientos que se llevan a cabo. Vamos a ver el tema de levantamiento de la información. Aquí vamos a identificar los objetivos de cada proceso, también los insumos de cada proceso y los resultados de cada proceso. Recopilar formatos e instrumentos de entrada y salida de información, así como analizar el proceso en términos de interfaces con otros procesos. Analizar la capacidad organizativa del proceso en términos de recurso humano, físico y normativo disponible. Aquí básicamente nos vamos a centrar en toda la cuestión que va a ser de identificación, recopilación y análisis de la información que tengamos a nuestra disposición para poder conformar los sistemas de información de un hospital. Este tema ya lo hemos visto con otros nombres en la clase, entonces creo que queda bastante claro esos puntos. Esto básicamente sería para la cuestión de procesar la información que nos llegue a nosotros y darle un debido manejo oportuno, analítico y crítico, que es lo que debemos de llevar a cabo o de mantener, ¿verdad? En nuestro sistema de información. Racionalización del proceso. A partir de la definición del deber ser de los procesos, procedimientos y actividades de la organización y la identificación de los actuales procesos, procedimientos y actividades, se debe realizar una comparación para definir qué aspectos se deben mejorar y o ajustar. Aquí con esta parte del tema vamos a hacer lo siguiente. Principalmente vamos a analizar qué aspectos o qué procedimientos debemos de mejorar
en cuanto a la situación o al proceso, ¿verdad? Esto con la finalidad de mejorar, como ya lo comentábamos. Entonces, si vemos que nues- nuestro trabajo tiene un área de oportunidad la cual puede mejorar o se puede ajustar, tenemos que hacerlo. Entonces, este punto de el sistema de información nos va a ayudar para poder identificar y poder dar ese reajuste a lo que se tenga que hacer en cuanto a la parte de los procesos, procedimientos o cualquier actividad que esté dentro del sistema de información. En cuanto al rediseño del proceso, vamos a ver que a partir de la comparación en la fase anterior y si es necesario, se debe proceder al rediseño de los procesos, procedimientos y actividades. Vemos que estas dos fases van de la mano, van juntas. Entonces, si vemos que en la fase anterior se hizo un ajuste o un reajuste, ¿verdad? De lo que viene siendo esta cuestión, habría que también vaya hacer un rediseño en cuanto al proceso. Vamos a ver que esto tiene la finalidad de tomar en cuenta ciertos formatos, ciertos registros, ¿verdad? Que van a facilitar la operación y con esto su implementación, con el fin de elaborar manuales respectivos en cuanto a los procedimientos y a su vez los cuales se van a implementar de forma gradual, ¿verdad? Y van a ser un elemento fundamental y claro en la cuestión de, de los estándares de calidad que se deban de tener. Por ejemplo, aquí podemos incluir o podemos tomar en cuenta que aquí nos habla o básicamente este punto es sobre manuales. Estos manuales, como ya lo habrán visto en las materias de administración, se van a hacer o se van a guiar en base a ciertos estándares o para ciertos procesos estandarizarlos y hacerlos más ágiles. Estos manuales vamos a ver que son muy comunes en el área empresarial porque nos van a servir precisamente para tener un control, tener un registro y saber cómo se hacen ciertos procesos y ciertas actividades y cuál es el proceso o cuál es el procedimiento a seguir en ciertos casos. Entonces, vemos que los manuales es una parte importante en el proceso administrativo en cuanto a la fase de la organización para que puedan existir este tipo de estándares y de medidas para controlar y tener un buen vaya pues registro de todos los procesos y estándares que se llevan a cabo. Con esto finalizamos este módulo. Espero les haya gustado y los dejo con una pregunta que quiero que se quede para la reflexión y para ustedes. Eh, ¿Para qué creen que nos sirva toda esta cuestión que hemos estado viendo? ¿Cuál creen que sea la finalidad y cuál creen que sea su uso y aplicación en la vida cotidiana? Quiero que esta pregunta la reflexionen y se queden con ella y la traten de aplicar o de usar en su vida cotidiana y no solamente en la parte del trabajo. Los dejo con esta pregunta y con esto terminamos este módulo. Nos vemos en el siguiente módulo. Espero que les haya gustado.